hablar de este libro que se llama El Reto Tecnológico de México. Lo escribió un señor mexicano que yo admiro y respeto mucho, se llama Juan Enríquez Cabot. Juan Enríquez es sin duda uno de los, si quieres llamar ingeniero, más importante de México. Desafortunadamente por cosas de seguridad vive fuera. Juan Enríquez Cabot le tocó trabajar con Colosio mucho, fue brazo derecho de Colosio cuando Colosio estaba corriendo a la presidencia, y posteriormente salió de México, se fue a Harvard y abrió el departamento de biotecnología en Harvard y se ha dedicado a ser experto en biotecnología. De hecho, ¿se acuerdan de Craig Venter, el señor que decodificó el DNA humano? El financiero, con un fondo, no dinero de él, Juan Enríquez Cabot tiene un fondo para empresas de biotecnología y fondeó a Craig Venter. Craig Venter es el señor que decodificó el genoma humano, como ya dije, el ADN, y este señor, Juan Enríquez, está metido en todo esto, sabe muchísimo de cómo los mundos van avanzando, o los países van avanzando y van generando, digamos, riqueza en base a tecnología. Ya escribe este libro, se llama El Reto Tecnológico de México. El libro lo escribió ya hace como 8 o 10 años. Ha sacado 2 o 3 libros más, Juan Enríquez, en inglés, que han sido súper exitosos a nivel mundial. Y tiene cosas padrísimas como, ¿saben que en 1800 México era más rico que Estados Unidos? Eso hoy lo vemos y decimos, no puede ser. Para que se den una idea, les voy a leer un par de cosas importantes o interesantes. Cuando Bill Gates se retira de Microsoft, Microsoft valía $592 mil millones. Eso es más que las exportaciones de Brasil. Y Brasil tiene 171 millones de habitantes. Y Microsoft emplea a 30,000 personas. Entonces, ¿cómo puede ser que con 30,000 personas vendas más que todo un país como Brasil, con todos los recursos naturales que tiene Brasil? Hoy Brasil va mucho mejor, mas sigue siendo, digamos, del tamaño de un Microsoft. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué eso es el reto tecnológico? Dice, la creación de tecnología a nivel mundial es el ingreso o la riqueza más importante que puede tener un país. Desarrollo de tecnología. Hay que inventar, hay que crear, hay que innovar. Y este es un libro que nos explica cómo ir renovando el mundo en tecnología, en biotecnología, en tecnología de software, en computadoras, en cosas de coches, todo tipo de tecnologías. Y cómo los países se van haciendo ricos en base a su desarrollo de tecnología. Y en Latinoamérica no desarrollamos mucha tecnología. Somos copiadores de tecnología, no desarrolladores de tecnología. Brasil últimamente ha estado dando mucha tecnología, mis respetos a los brasileños, lo que han hecho. México ya empieza a ver una que otra cosa. Me he encontrado algunas cosas en Perú, de algunos desarrollos de tecnología. Panamá, algunas cosas. Argentina, mucha creatividad en tecnología. No realmente desarrollo de tecnología, pero uso de la tecnología para cosas económicas o generar dinero. Argentina, muy buen país. Pero es importante que en Latinoamérica tengamos el reto, nos pongamos realmente el reto de desarrollar tecnología. Hay que inventar, hay que innovar. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Las personas que se adecúan a las reglas del mundo o al mundo, y las personas que hacen que el mundo se adecúe a ellos. Por lo tanto, todo el progreso del mundo viene por este tipo de personas. Estas personas hacen que el mundo se adapte a ellos. Y dicen, oye, esto está mal, se puede hacer mejor así. Para mí sería más fácil esto. Y buscan la forma y encuentran la forma de innovar y dejar algo en este mundo diferente cuando ellos llegaron. Y esas personas siguen las reglas y siempre siguen y siguen y siguen y no dejan nada nuevo. No innovan, no cambian nada. Entonces, gente que se adapta al mundo o gente que hace que el mundo se adapte a ellos. Los países que han sobresalido significativamente como Singapur, como Taiwán, Japón, Estados Unidos, Alemania, son desarrolladores natos de tecnología. Israel, desarrollador nato de tecnología. Entonces, Latinoamérica tenemos que desarrollar tecnología, hay que crear tecnología. Entonces, por favor, inventen, hay que hacer patentes. ¿Saben que hay compañías americanas como 3M? 3M patenta en México más patentes que todos los mexicanos juntos. Es una compañía internacional, americana, lo que quieras llamar. Una compañía patenta más que todos los mexicanos en nuestro país, ni se diga en Estados Unidos.
En nuestro país registramos patentes solo 3M que todos los mexicanos juntos. Eso está mal. Tenemos que generar tecnología, generar creatividad, y les aseguro, con eso va a volar Latinoamérica. Hay que crear tecnología, hay que innovar, y es lo que realmente le da el ingreso a los países. Les da riqueza, les da conocimiento, les da exportaciones, todo. Hay que crear, no solo hay que maquilar, hay que realmente crear. Gracias.